Quiero hablar en esta noche, haciendo una especie de raconto histórico y bíblico, por supuesto, ¿qué es la Pascua realmente? Y a mí me encanta saber que en distintos momentos cuando alguien está predicando, Dios habla a cada uno de manera particular. Aunque yo quiero hacer un énfasis en un momento que Dios puso en mi corazón, indudablemente a lo largo del relato bíblico Dios nos habla de manera particular. Así que en esta noche vamos a hablar de la Pascua, del origen y de su significado. Ahí está, perfecto. Bueno, como les dije, la historia comenzó en Egipto. Yo voy a dejar que Multimedia vaya interpretando y vaya pasando. Y ahí es el origen de la Pascua. Ahora, ¿qué significa Pascua? La verdad es que la palabra en hebreo era Pesaj y es una palabra judía, hebrea, del pueblo de Israel, y tiene varios significados traducidos a nuestro castellano, como por ejemplo saltar, pasar por alto o eximir. Literalmente Pascua significa eso, pero en el contexto bíblico histórico vamos a ir viendo qué significa. Para el pueblo de Israel y para nosotros espiritualmente hablando, la Pascua es un tiempo de libertad y conmemora especialmente en el pueblo de Dios la salida de Egipto. Entonces, de repente decimos la Pascua es la libertad de Egipto o la Pascua es, como vamos a ver ahora, el sacrificio del Cordero. Y Pascua literalmente significa pasar por alto, eximir, saltar algo que debía ocurrir. Ahora, como les dije, esto ocurrió en Egipto. Y la realidad es que en el momento histórico del pueblo de Dios, el pueblo de Dios estaba en Egipto cautivo, preso, esclavizado. Y Dios llamó a un libertador que fuera a Egipto a libertarlos. El pueblo estaba, todo esto está en el libro de Éxodo, y el pueblo estaba cautivo y Moisés fue el hombre de Dios que Dios llamó para liberar al pueblo. Pero cuando él llegó, estoy haciendo un rápido, ¿no? El faraón de Egipto le dijo, no se van a ir, no van a salir en libertad. Y entonces llegaron las conocidas 10 ¿qué? Plagas. Hoy casi vivimos una, la del granizo. En Lanús cayó, salimos con mi esposa a tapar el auto tratando de salvar algo, nos bañamos. Bueno, lo tapamos al auto, no sé cómo habrá quedado, pero vieron cómo uno se corre por el granizo. ¿Se acuerdan esa granizada que hubo hace unos 10 años atrás que rompió todo? Creo que eso no fue nada frente a esta plaga, que fue una de las 10 que vivió Egipto. Nosotros conocemos que cuando Moisés fue a liberarlo, el faraón no quiso y entonces vinieron plagas. Y pensamos simplemente o de manera rápida que las plagas fueron una manera de demostrar que Dios es poderoso para sacarlos. Y eso es verdad en esencia, pero hay algo mucho más profundo en ese obrar de Dios a través de las 10 plagas que vivió Egipto. Vamos a ver que las 10 plagas exactamente fueron un juicio sobre 10 deidades de Egipto que el pueblo adoraba. Entonces, cada una de las plagas era la demostración de que Dios era Dios por sobre esa deidad falsa de Egipto. Y entonces, cada plaga fue un juicio a cada creencia errónea de Egipto. Y nosotros, que inconscientemente siempre nos ponemos en el centro de la historia como seres humanos, pensamos que el libro de Éxodo relata, entre otras cosas, principalmente la libertad del pueblo de Israel a través de las plagas en Egipto. Y eso es real, pero no cuando tenemos una perspectiva donde el que está en el centro es el Señor y no el hombre. Porque ¿qué pasó? Con estas plagas, como dice Éxodo 12:12, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Éxodo 18:11. El propósito de Dios siempre es darse a conocer, revelarse y que Él sea conocido. Así que las plagas, más allá de tener el propósito de liberar, o mejor dicho, ablandar el corazón del faraón para liberar Egipto, que significa Pascua,
tenía como propósito principal que el nombre del Señor, el Dios verdadero, sea conocido por sobre todas las deidades de Egipto y por sobre todo el mundo conocido, porque la fama del nombre de Jehová fue la que resaltó. No fue el pueblo, no fueron los dioses de Egipto, sino fue el Dios que después temían cuando llegaron a la tierra prometida y decían, estos tienen al Dios que arruinó Egipto. Entonces, fíjense qué interesante es este propósito en cada suceso que nosotros vivimos en nuestra vida. El propósito de toda bendición y obrar del Señor en nosotros y a través nuestro, además de bendecirnos, es que su nombre sea conocido. Es que Él sea puesto en alto. Es que Él sea el que se desparrame en fama. Y eso es muy importante tener presente. Yo hablo muchas veces con los alumnos del Instituto Bíblico y les pregunto cuál es el tema de la Biblia. Y la mayoría dice la salvación del hombre. Y contiene la salvación del hombre. El tema de la Biblia es Dios revelándose. Dios es el centro, Él es el protagonista. Y como Él es amor, la redención es una consecuencia. Pero nosotros vivimos poniéndonos inconscientemente en el centro de la escena. De hecho, cuando leemos un relato bíblico, siempre nos identificamos con los buenos. No sé si les pasó a ustedes, pero de repente cuando nos identificamos con el orgullo, con el corazón engañoso, no estamos más del lado de los héroes, estamos más del lado de los otros. Bueno, sigamos con la Pascua, si no vamos a... Entonces, ese fue el propósito de las plagas, rapidito. Ahora, vamos a leer algunos versículos que es el origen de lo que llamamos la Pascua o la fiesta que fue para el pueblo judío y después vamos a venir a nuestro tiempo. Así que arrancamos con Éxodo 12, del 1 al 17 y dice así, en Egipto el Señor habló a Moisés y Aarón les dijo, este mes será para ustedes el más importante, presten atención, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganle que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero. O sea que es bueno comer un asado en Pascua. Bueno, perdón, se me escapó. Un cordero por familia y uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeño para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en el que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de la sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego. Díganme si esto no nos queda bien a nosotros. Ay, Señor. Y acompañada con hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego. Parece que lo escribió la Biblia gaucha esto. Junto con la cabeza, las patas y los intestinos, o sea, las entrañas, los chinchulines. Ay. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá como señal las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así que cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es el día que por ley deberán conmemorar para siempre. Es una fiesta en honor del Señor y de las generaciones futuras. Deberán celebrarla. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día 1 hasta el 7 será eliminado de Israel. Celebrarán esta reunión solemne el día 1 y otra el día 7. En todo este tiempo no harán ningún trabajo excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día
cuando los saqué de Egipto, formados en escuadrones. Es una fiesta en honor del Señor, y de las generaciones futuras deberán celebrarla. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deberán retirar de sus casas la levadura el primer día. Perdón, esto ya lo leí. Perdón. Ok, seguimos. Ahí hay una pequeña imagen de lo que sería, si pueden pasar, una casa preparados para comer, ¿sí? El momento en que tenían que hacer todo esto que Dios les pidió. Y si ustedes van relacionando un cordero, sangre, hay unos detalles más de cómo hacer, pintar sobre el marco de la puerta, y el último juicio, que era sobre el dios de la muerte, el más importante de Egipto, que era que iban a morir todos los primogénitos, no iba a ocurrir sobre aquella casa que tuviera la sangre de ese cordero sin defecto. Para los que tenemos mucho tiempo en el Señor nos suena muy familiar, pero para ese momento no. Miren lo que dice Éxodo 12, 24 al 28. Obedezcan estas instrucciones. Hay una palabra clave en la vida del cristiano que es obediencia. Y no obediencia por obligación. Tiene gusto especial cuando es obediencia por amor a alguien que nos ha conquistado por amor. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia, y cuando sus hijos les pregunten ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestra familia les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor, y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Bueno, yo tenía para pasarles un pequeño videíto que graficaba esto, pero como la hora ha pasado, lo vamos a saltar. Pero quisiera que pasen ahí de multimedia a esa escena donde están pintando la sangre en los marcos de la puerta, la sangre del Cordero Pascual. ¿A qué les viene a la mente cuando hablamos de la sangre del Cordero? A Cristo, a Jesús, a su sacrificio. Nos lleva casi inmediatamente a la cruz. Bueno, veamos cómo es la Pascua hoy a los que conocemos al Señor. Lo primero que entendemos es que Jesús es ese Cordero perfecto que fue sacrificado, y Pascua hoy para nosotros, más allá de que literalmente significa pasar por alto ese juicio en ese momento, para nosotros hoy significa pasar por alto ese juicio por el pecado. Significa que tenemos liberación, una vida, porque hubo un sacrificio perfecto de una vez y para siempre. Entonces nosotros podemos decir que la Pascua para nosotros, ¿quién es? Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Él es ese Cordero que venía representado desde Egipto y todos los años en el pueblo de Israel, enseñando que iba a venir un Cordero que nos iba a redimir de todo pecado. Así que, ¿escucharon algo de un conejo o algo en medio de este relato? ¿Algún huevito de chocolate? No. Si quieren regalarme no hay problema, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero no nos desviemos de que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es ese Cordero que murió y su sangre hizo pasar por alto ese juicio que teníamos por haber sido pecadores. Ahora vengamos a la semana del Señor, esos últimos 7 días donde Jesús vivió lo que llamamos la Semana Santa. Y ahí tienen la última semana de Jesús, que fue durante la Pascua judía, cuando Jesús estaba obedeciendo esto que Moisés estableció a la salida de Egipto. Tenemos que el domingo fue cuando entró con los ramos, que sería el domingo pasado. Hay que entender que por ahí los días no son contados tal cual como nosotros nos medimos con el sol. Los otros se medían con la luna, pero para entenderlo, ahí estuvo el domingo de Ramos, que fue la entrada triunfal. Después Jesús purificó el templo, eso fue el día siguiente. Después estuvo el Señor una charla y una enseñanza en el templo. Después fue ungido también cuando descansa. Tuvo un momento, hoy que sería el jueves, es el momento de la cena especial. Ese sería el día de hoy.
Y bueno, después tenemos el viernes, que sería, ahora lo vamos a ver. Vamos a Mateo 26, 17 al 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió: que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús le había mandado y prepararon la Pascua. La connotación cultural es tan distinta a la nuestra. Imagínense que le llega un mensajito y le dice: voy a comer a tu casa con mis 12 discípulos. Pero trayéndolo al marco espiritual, qué interesante es que el Señor quiera venir a nuestra casa, a esta casa, a tener una cena con nosotros. Los discípulos prepararon en ese lugar la cena y ahí Jesús interpreta el verdadero significado y eterno de esa Pascua que venían repitiendo. Ahí tomó el pan, tomó la copa, lo partió y les dio a entender a los discípulos que todo lo demás que era representación se estaba cumpliendo en él, como dijimos recién. Y Jesús dice: yo soy ese Cordero Pascual, yo soy ese sacrificio, yo soy el que da mi vida y derramo mi sangre. Y en ese instante que les revela el significado de la Pascua, y la cual nosotros celebramos, instituye lo que nosotros hoy llamamos la Cena del Señor. Nosotros ya no hacemos la ceremonia que hacían el pueblo de Israel desde que salió de Egipto, sino que lo que celebramos es la Cena del Señor que hacemos el primer domingo de cada mes, recordando que el pan en el que participamos representa el cuerpo de Cristo y que el jugo de la vid representa esa sangre derramada que hizo pasar por alto el juicio por nuestros pecados. Allí instituye la Cena del Señor. ¿Qué pasó? Perdón, antes de esto, una pregunta interesante que también escuché por ahí. ¿Se pusieron alguna vez en la escena y el momento, trayéndolo a nuestro contexto, algún diálogo entre los vecinos judíos? Esto lo vi también en un pequeño videíto, donde le dice: ¿ya preparaste la Pascua? ¿Preparaste la cena? Nos tenemos que ir, porque era una crisis salir de Egipto, dejar todo. ¿Cuántos se han mudado hace poco? Oh, qué difícil es tirar cosas. Pero imagínense salir, éxodo, a otro lugar, dejando un lugar de cautividad, porque no es que la estaban pasando bien en Egipto. ¿Y qué decía uno? Un diálogo ficticio. ¿Qué va a pasar esta noche? Porque ya habían visto 9 plagas. El poder de Dios era muy manifiesto. Pero en esta última plaga el anuncio era que iban a morir todos los primogénitos. El hijo mayor de cada familia iba a morir si en la casa no pintaban. Y en este diálogo ficticio que escuché, uno le decía al otro: ¿y pintaste? Sí, pinté. ¿Pero estás tranquilo? Sí, estoy tranquilo. ¿Pero no tenés temor? ¿Por qué temor? Y no sé. En el diálogo ficticio le decía uno al otro: vos tenés 3 hijos, yo tengo uno solo. Si se me muere. Y la verdad es que a veces la obediencia se puede hacer con confianza o se puede hacer con temor. A veces ese temor puede llevarnos un poquito más lejos y sacarnos a la duda, que sería un problema más grande. Pero los dos, en esta conversación, los dos pintaron. ¿Qué pasó la noche? ¿Murió alguno de los dos? ¿Por qué? Porque obedecieron, pero porque la realidad es que la Pascua, ese pesaj, ese pasar por alto, dependía de la sangre. Porque Dios cumple su promesa. Nuevamente nosotros por ahí nos volvemos a poner en escena y es como que depende de mí. Depende de mí disfrutarlo. Depende de mí dar ese paso de obediencia por amor, que lo puedo hacer en confianza o lo puedo hacer con temor, pero obedecer.
pero obedecer. Realmente el sacrificio de Cristo no depende de nosotros. Siempre va a estar presente y vigente. Y eso es interesante tenerlo presente nuevamente para no ponernos a nosotros en la escena. ¿Qué pasó el viernes? O sea, ¿qué pasaría mañana si estuviéramos en eso? Fue el arresto y la crucifixión. Ahí fue el juicio que tuvieron frente a Pilatos, la liberación de alguien que era culpable. A ver, ¿con quién se identifica en esta escena? Con Pilato no, nadie quiere lavarse las manos. Con Jesús no nos da la cara para decir Jesús. ¿Quién queda? A ver, miralo al que tenés al lado. No te dije que le digas nada, pero ya algunos le dijeron. ¿Se dieron cuenta que en la escena bíblica siempre estamos necesitando el obrar de Dios? El viernes ocurrió todo eso, vino la crucifixión y luego el día sábado, bueno, la crucifixión fue el entierro con todo lo que la guardia romana pusieron los fariseos para decir que no robaran el cuerpo y pusieron esos sellos para que nadie pudiera mover la piedra, una guardia, como dice Mateo. Un poquito más abajo vemos un poquito representado que los fariseos pidieron que Pilato ponga una guardia romana. De hecho, para un romano, si se le escapaba un preso, lo mataban. O sea que imagínense si se le escapaba un muerto. Porque pensaban que los discípulos iban a robar el cuerpo y iban a decir que había resucitado. Entonces, esto es muy interesante y voy a espolear, se dice, ¿no? Ahora, la historia de lo que vamos a celebrar principalmente el domingo. La realidad es que, ¿qué pasó el domingo? La realidad es que, y la gran diferencia con los corderos que representaban por ser animales, con el verdadero Cordero Santo, es que Él no murió. Y ahora sí me gustaría, si podemos ver ese último pedacito, el último aquí, espero que se pueda ver, es un video muy breve, de 2 minutos creo. Estamos en el día sábado que todo estaba en silencio. Si no se puede, avísenme, no hay problema. ¿Está bien? No hay problema. No se puede. Ok, no hay problema. Gracias. Gracias. Han hecho lo imposible para pasarlo y les agradezco mucho. ¿Qué pasó el domingo? El Señor resucitó. ¿Qué pasó el domingo? Se movió todo lo que estaba ahí adentro, que era muerte. Y el Espíritu de Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y Él se levantó, la piedra se movió, los soldados cayeron, los soldados se asustaron. Y nuestro Salvador, ese Cordero que murió voluntariamente en la cruz, resucitó para darnos vida. Para darte vida a vos y para darme vida a mí. Y hoy Él vive. Me encanta un meme, un sticker sería, que recibí hace muchos años. Es un dibujo donde está la tumba vacía, abierta, y Jesús arriba a la mañanita temprano, sentado tomando mate, esperando el amanecer. No nació Jesús acá, pero tal vez lo hubiera hecho si hubiera nacido por estos lados. Entonces, cuando hablamos de la Pascua, cuando pensamos en esta fecha, tenemos que entender que todo lo que nos separaba de Dios y nos traía un juicio, una condenación, fue pasado por alto por el Cordero perfecto que ocupó nuestro lugar y resucitó para darnos vida. Ese es nuestro Cordero Pascual, se llama Jesús. Ese es tu Salvador y es mi Salvador. Es al que celebramos, es al que anhelamos encontrarnos cuando partamos de esta tierra, es al que servimos, es al que seguimos, es por quien vivimos.
Y si vivimos por Él, debemos entender que Él también, Él está con nosotros y nos da de su vida. Porque no es nuestro esfuerzo el que nos permite vivir la liberación ya no de Egipto, sino de una vida de esclavitud del pecado. Póngase de pie en esta noche. Era mi deseo, y es mi deseo que quede bien claro que la Pascua es Cristo. Y así como representó liberación de Egipto, esclavitud para el pueblo de Israel, hoy para nosotros significa libertad y liberación de lo que nos esclavizaba, que se llama pecado. Si hay algo que todavía me mantiene atado, condicionado, quiero que te quede grabado que el sacrificio de Cristo fue perfecto y no hay nada, ninguna deidad de Egipto, por decirlo en el contexto, que tenga autoridad sobre este cordero que emitió juicio sobre cada cosa que te ataba. Indudablemente cada uno conoce en qué está luchando o en qué lugar se encuentra. Y tal vez para los que vinieron hoy por primera vez, muy bienvenidos nuevamente, felicitaciones por venir en medio de este diluvio. Si en esta noche te encontraste con esta historia por primera vez, o tal vez la escuchaste pero en otro momento, y hoy querés decir, yo quiero ser parte, yo quiero que el Cordero Pascual venga a mi corazón, que me limpie. Yo quiero disfrutar ese esconderme en Cristo. Si es así, si querés decirle, yo quiero esa libertad de una vida de oscuridad, allí donde estás, con tus palabras, podés decirle, Señor, yo te recibo en mi corazón y te pido que me des tu libertad. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pero para los que ya estamos en el Señor, si hay algo que todavía nos está deteniendo, el sacrificio fue completo. Y Él vive y resucitó para que tenga y tengamos su vida. Que en esta Pascua disfrutemos que ya todo está pagado. Todo. No hay una deuda pendiente, no hay un ticket que todavía no cubrió la sangre del Señor. La sangre de Cristo cubre todo pecado. Pero hay algunas cosas que no cubre. ¿Cómo? No cubre la justificación, no cubre lo que ocultamos, no cubre lo que no enfrentamos y reconocemos. Porque siempre es efectiva cuando yo obedezco y me arrepiento. De hecho, no podemos esconderle nada al Señor. Ya lo sabe todo y aún su mirada de amor sigue sobre nosotros. Señor, en esta hora te damos gracias porque viniste a esta tierra a morir como Cordero perfecto, a derramar tu sangre por nuestros pecados, por nuestras faltas, y nos diste libertad, nos diste vida eterna. No te retuvo la tumba. Al tercer día, como dijiste, te levantaste. Venciste a la muerte y con ella, al vencerla, nos diste vida. Una vida que no merecíamos. Pero tu amor es tan grande que no podemos describirlo. Te amamos, Señor. Ayúdanos a celebrar estos días especiales donde podemos recordar tu muerte y celebrar que vives. Y nosotros contigo, en el nombre tuyo, Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga.